Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los miembros de la derecha nacionalista de Colombia y en todos los lugares del mundo donde se encuentre un colombiano que quiera compartir con nosotros nuestro pensamiento, nuestra filosofía. Llevábamos algún tiempo fuera de redes, no habíamos realizado programas por varias razones. Primero, por lo que viene aconteciendo a nivel mundial con el COVID-19. Estaremos hablando algo del tema, también por la situación económica, porque muchos colombianos estaban más preocupados por recuperar los 6, 7 u 8 meses perdidos del año. Y adicional, porque Facebook ha venido generando bloqueos masivos a todas las personas que no somos de izquierda, a todos los colombianos y a todos los ciudadanos del mundo que no coartamos con la filosofía marxista. El día de hoy estamos con nuestro profesor, nuestro maestro, nuestro referente, la persona que tiene las ideas en Colombia más claras sobre lo que realmente es la reconstrucción nacional, es el ideólogo de la derecha nacionalista de Colombia desde Medellín. Muy buenos días, doctor Luis Alfonso García Carmona. Gusto de verte de nuevo, maestro. Buen día. El gusto es para mí. Muchas gracias, Josué, por la invitación de estar contigo otra vez y con esta enorme teleaudiencia. Gracias. Estamos incluso con todo lo que nos ha venido sucediendo. En el último mes llegamos a más de 35,000 personas y en lo corrido del año hemos movido casi 1 millón. Pero bueno, vamos a entrar en materia, doctor Luis Alfonso, y a todos los televidentes que nos escuchan, porque este programa va a ser enfocado en 3 frentes muy importantes. El doctor Luis Alfonso García Carmona va a ser representante a la candidatura por Colombia para el 2022 con la bendición de Dios Todopoderoso en representación de lo que realmente es la verdadera derecha de Colombia. Doctor Luis Alfonso, ilustremos un poquito a los colombianos. ¿Qué es la derecha realmente? Bueno, la derecha, como algunos llaman sin conocer bien los conceptos, es un movimiento a nivel universal que propende básicamente por la defensa de valores, de principios como por ejemplo la democracia. La derecha es totalmente contraria al totalitarismo, que lo encarnan el comunismo, el fascismo, el nazismo o las tiranías de cualquier corte. En segundo lugar, nosotros defendemos principios espirituales basados en la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso somos enemigos de los movimientos materialistas y ateos, como son la masonería o el comunismo. También la derecha defiende la justicia, pero una justicia honesta, imparcial, no vendida al mejor postor, ni tampoco cooptada por el interés político. Para nosotros el juez es casi un sacerdote que debe administrar justicia en derecho, no bajo otro tipo de intereses particulares. La derecha también defiende el bienestar integral de la persona humana. No es solamente el bienestar material, sino que la persona humana pueda desarrollar todas sus capacidades intelectuales. Por eso nosotros somos amigos de la educación, pero educación ojalá gratuita y ojalá independiente de cualquier influencia política, como está ocurriendo aquí entre nosotros, que ya los jóvenes se olvidaron de Dios, pero ahora adoran al Che Guevara, o a Maduro, o a Hugo Chávez. O sea, hay una subversión de los valores. Eso es la derecha. Pero en Colombia no ha existido un verdadero partido de derecha. Aquí ha existido partidos de centro y ha existido partidos de izquierda. Pero el centro es la negación de cualquier afirmación ideológica. El centro no sirve sino para ser aprovechado por las izquierdas. Si usted repasa, mi querido Josué y los demás
televidentes, si repasan la historia, van a ver que en toda revolución comunista los camaradas se han aprovechado de esa burguesía de centro, que no se compromete con nada, pero que son los primeros a los cuales les van a poner la soga al cuello. Por eso, ante el comunismo se necesita ser afirmativo, ser valiente, tener el coraje para enfrentarlos con ideas, como hacemos nosotros. ¿Qué hicimos nosotros en Colombia? Pues cuando vimos que Colombia se estaba entregando a la izquierda mediante el acuerdo final de La Habana y luego mediante la implementación de ese acuerdo por intermedio de los presidentes Santos y Duque, tuvimos que reaccionar. En este momento, Colombia no tiene esperanzas ni en sus actuales gobernantes, ni en los aspirantes a gobernarlo, porque ninguno está proponiendo salir de este problema, acabar con el poder agresivo de la izquierda que tiene como meta tomarse el poder en el 2022. Recordemos nomás un hecho de este último semestre. Se reunió el Foro de Sao Paulo, que como todos sabemos es un foro de todos los partidos de izquierda de América Latina, de los gobiernos de izquierda, de las guerrillas y de los partidos políticos que llaman ahora progresistas o alternativos, que es un traje que se está poniendo el comunismo. Pues, ¿qué hicieron ellos en ese foro? Pusieron como objetivo inmediato la toma del poder en Chile y en Colombia. Y lo estamos viendo. Ya en Chile están al borde de tomarse el poder, cambiando la constitución, a pesar de que esa constitución había colocado a Chile como el país más desarrollado de América Latina en los últimos años. Pero estos muchachos de la izquierda están completamente con el cerebro lavado, no recuerdan lo que les pasó con el señor Allende, que tenían que hacer fila para que con una cartilla les vendieran un mercado, y entonces ya ellos no recuerdan eso, ni lo quieren recordar. Lo mismo nos está pasando en Colombia. Colombia está al borde del abismo. Estamos al borde de perecer. ¿Por qué? Porque aquí la gente cree que las elecciones del 2022 son una pelea entre Santos y Petro, Duque, Uribe. No, señores, aquí se juega el futuro del país. Si la izquierda gana, no gana el poder por 4 años. Se van a quedar 40 o 60 años en el poder. Vean el ejemplo de los vecinos. Es que ya no tenemos que ir a estudiar qué pasó en Rusia o en China o en Yugoslavia. No, tenemos el caso aquí, no es sino asomarse a la ventana y mirar lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, lo que ha pasado en Cuba y lo que está pasando en el resto del continente. De manera que estamos al borde del abismo. No tenemos sino una sola esperanza. Esa esperanza es que nos unamos, las personas buenas. Así nos llamen fascistas o de derecha, no nos importa el apelativo. Somos personas honestas que queremos salvar al país. Tenemos que unirnos espontáneamente. Este es un movimiento suprapartidista. Este no es un movimiento contra nadie ni a favor de nadie. No seguimos ideas, no seguimos personas, sino ideas. Y no cualquier idea. No seguimos ideas materialistas ni ateas. Seguimos ideas espirituales, basadas en la ley natural, en la ley divina. Qué bien. Doctor Luis Alfonso, hay una frase que está rodando en este momento con los grupos anticomunistas. Esa orden la dimos hace más o menos como 45 días aproximadamente atrás. Y hay una publicación realizada precisamente el 22 de noviembre. Esta publicación la realizó Álvaro Sánchez, un cibernauta, y hace expresión a lo siguiente. Hace 21 años, en diciembre de 1999, jóvenes venezolanos votaban por una nueva constitución de tinte socialista y festejaban su triunfo en Venezuela. Hoy, sus hijos piden caridad. En
un segundo, se me borró. Sus hijos piden caridad en los semáforos de América Latina, para pensar. Tal vez en Colombia muchos no se habrán dado cuenta de lo que realmente está pasando, de cómo el hombre, el ser humano, la concepción, como nos lo ha expresado el doctor Luis Alfonso, claramente, y me remito a sus palabras, maestro, los principios de la dignidad del ser humano, que ha sido creado a imagen y semejanza del divino creador. Es lo que he aprendido de usted, maestro, y en ese mismo orden viene un pensamiento mío. Esto no está copiado. Y este pensamiento tiene que ver con que en el instante mismo en que el hombre, como creación, imagen y semejanza de Dios, pierde su libertad, inicia la guerra, se pierde la paz. En Medellín, y de eso quiero, doctor, porque yo sé que usted es una de las pocas personas en Colombia que me ha entendido en mi concepción de idea en relación al uribismo. Usted sabe, doctor, que yo tengo un profundo respeto, una admiración por el doctor Álvaro Uribe Vélez, pero somos claros como gente de la derecha que nosotros perseguimos o seguimos la idea, no seguimos al hombre, no somos idólatras. En ese orden de ideas, vamos a colocar el primer punto. En Colombia se generó un escándalo, y hay un escándalo político en este momento. Incluso uno de los grandes referentes del mediatismo de la verdadera derecha en Colombia, con la hora de la verdad del doctor Hoyos, lo dijo claramente. El señor Duque tiene que darle respuestas a Colombia con su apreciación descarada, donde dice de que le ganó a la extrema derecha en Colombia. El doctor Hoyos sabiamente nos enseña de que en Colombia no hay extrema derecha, no existe extrema derecha. Usted, doctor Luis Alfonso, nos ha enseñado igualmente que en Colombia no ha habido derecha, que ha habido partidos de centro y de izquierda, y el doctor Hoyos nos enseñó hace menos de 48 horas que en Colombia lo que hay es una extrema izquierda. Para completar, Medellín tiene de alcalde, porque tal vez el Centro Democrático hizo todo para perder, para que un izquierdista llegara a ser el primer baluarte político de la ciudad, y prácticamente los antioqueños, la cultura paisa como tal, tendrá que irse a dormir a las 8 de la noche porque ya ni siquiera tiene derecho, ni siquiera tiene libertad para decidir en dónde y con quién pasará su diciembre o su año nuevo. Pero las hordas de marihuaneros que hicieron su bacanal asquerosa en Medellín sí tuvieron derecho a todo. Para ellos no había barbijo, para ellos no había reglas que cumplir. Efectivamente, una persona que admiramos mucho, que no es mucho de nuestra filosofía como derecha tal, como una derecha pura, pero que es un tipo que viene en solitario luchando, Luis Emilio Arboleda, también hizo una promulgación en redes donde él demuestra a Luis Emilio de una manera muy humilde, muy simple. Sí, señor, de un sano sentido común lo dice. ¿Cómo es posible que los marihuaneros sí tienen derecho a marchar con su vicio y nadie les dice nada, ni siquiera si llevan un barbijo o no? Pero a los paisas, a los antioqueños, a la raza, le obligan incluso a decirse a qué hora se tienen que ir para su casa. Yo creo que no hay que ser muy erudito, muy maestro, muy inteligente, muy estudiado para darnos cuenta, doctor Luis Alfonso, que definitivamente en enero, si tenemos dignidad antioqueña, sangre paisa, esa verdad de nuestros abuelos arrieros, hay que tumbar ese alcalde. Hay que revocarle el poder a ese alcalde. Doctor Luis Alfonso, ¿qué opina del tema? Bueno, es un tema que a mí me llega muy directamente porque el movimiento nuestro, Alianza Reconstrucción Colombia, fue el primero
que convocó a la ciudadanía a revocar el mandato de Daniel Quintero el día en que en forma arbitraria se pasó por la faja las decisiones de la Junta Directiva de EPM para él tomar las riendas de esa que es la empresa emblema de Antioquia. Miren, a nivel de Colombia y del continente, las empresas públicas han sido un modelo. Puede que haya habido errores porque en toda empresa humana hay errores, pero no es la manera de corregirlos acabando con la empresa y llenándola de sus amiguitos de izquierda, que es lo que él ha hecho. Entonces, desde ese momento nosotros propusimos la revocatoria del alcalde. Algunos dirigentes empresariales dijeron que no, que lo que había que hacer era una veeduría cívica. Pues hombre, están muy equivocados. Yo creo que pecaron de ingenuos, porque frente a la izquierda esos sistemas que no tienen capacidad coercitiva no sirven. Ellos se ríen, se burlan de esas veedurías. A ellos los únicos que hay que aplicarles es la ley con todo su peso. Y aplicarle la ley es revocarle el mandato, porque así la Constitución le ha concedido ese valor o ese poder al pueblo. Entonces nosotros lideramos ese movimiento. Ya hay 4 grupos trabajando, cada uno pues en su área para lograrlo, y nos hemos unido en una corporación que va a coordinar toda la labor. Esa corporación ya está elaborando o estamos elaborando el memorial a la registraduría y lo presentaremos en los primeros días de enero para que una vez nos autoricen la recolección de firmas, empecemos a recogerlas. Ya Alianza Reconstrucción Colombia tiene muchísimos voluntarios que nos han escrito a nuestro portal ofreciendo su trabajo gratuito para recoger firmas. De manera que hemos adelantado en estos meses ya mucha parte de la labor. Pero es que no solamente el problema que tú ahora mencionabas de la libertad, es que hay muchos motivos para revocarle el mandato a este alcalde a quien llamamos Pinturita. Hay que revocárselo por lo siguiente, porque está poniendo las bases para el triunfo de la izquierda en el 2022. Ha llenado tanto el municipio como las empresas públicas de fichas políticas de él. En segundo lugar, pretendió sustituir a los médicos antioqueños por médicos cubanos. Gracias a que la ciudadanía se levantó, no permitimos que hiciera eso. En tercer lugar, está manipulando la información de los ciudadanos con medios electrónicos pagados por el municipio. Con el pretexto de la pandemia recogió una base de datos de toda la población, quién sabe con qué fines protervos hacia el futuro. De manera que tenemos muchísimos argumentos para revocarle el mandato. Él llegó a la alcaldía con base en puras mentiras. Le dijo a los muchachos que lo apoyaran porque él estaba contra la clase política. Y resulta que en los nombramientos le ha dado importancia a los candidatos que le manda Santos, Petro, César Gaviria y Vargas Lleras. Esa es la lucha que él prometió contra la clase política. Dijo que iba a nombrar los más altos cargos del municipio y de las empresas públicas a través de una empresa técnica encargada de selección de ejecutivos. Mentiras. Lo que hizo fue nombrar una cantidad de ineptos como el gerente de empresas públicas a base de simplemente de amistad. De manera que nosotros tenemos muchísimas razones para liderar, como estamos liderando, este movimiento de revocatoria. Y así mismo se debe hacer en Bogotá. Hay las mismas razones en Bogotá como las hay en Medellín para salir de estos alcaldes izquierdosos. Doctor Luis Alfonso, ha sido bastante claro su apreciación, como siempre, la sabiduría le precede. Yo tengo una apreciación incluso un poco más dramática.
están masacrando, están destrozando realmente la institución Dios, patria y familia en ese orden. Hace pocos días nos dimos cuenta de que atacaron vandálicamente el grupo de Cruzada en Medellín. Grupo al cual nosotros sí respetamos, tenemos un profundo respeto, una gran admiración. Somos agradecidos con la labor que se viene realizando desde Cruzada, pero no hicieron nada. Todo el mundo sabe en su pensar que esto viene el ataque viene desde la alcaldía. Pero volvemos al punto de que retrocedimos al medioevo, donde todos sabíamos que la culpa era del tirano, pero nadie sabía cómo culpar al tirano. Aunque todas las pruebas lo condenaran, el tirano seguía arriba. Y nuestro himno nacional habla sobre los tiranos. Y nuestro himno nacional creo que es nuestra carta más grande de dignidad y soberanía como colombianos. Quien olvida el himno nacional olvida todo. Hace pocos días estuve escuchando a un ilustrado chileno quien decía que el destrozo de Chile obedece a que desde finales de los 90 no se volvieron a implementar clases de cívica, de cívica en general, donde le enseñaban a los muchachos a conocer la Constitución y la ley de su país. Y son esos hoy de 30 a 35 años que no tienen la más mínima idea de lo que es la Constitución, pero dicen que la van a cambiar. En Colombia estamos en eso, lo estamos viviendo. Pero lo grave en Medellín es que incluso en diciembre hasta ya nos querían poner a adorar al diablo. Este izquierdista, este socialista, ese cuento de que ellos son progresistas, socialistas, que una nueva línea de política es falso, son comunistas. Y el principal enemigo del comunismo es Dios. Y lo primero que hizo ese aberrante alcalde de Medellín fue rendirle culto al diablo. Y este tipo que se creyó que era el alcalde de Río Sucio Caldas o qué cosas, doctor. Y bastantes hombres de Cruzada que le han venido haciendo frente a ese acto diabólico, pues fueron sometidos a un ataque a sus instalaciones. ¿Cómo va ese proceso, doctor Luis Alfonso? No, el proceso penal no lo conozco y seguramente que no va a haber nada, pero eso responde a una actitud permanente de este alcalde, inspirada en las ideologías materialistas que él profesa. Mire que él se ha dedicado a gobernar y a reunirse con los brujos, con los chamanes. A mí me sorprendió un artículo que inclusive yo subí un cartel que editó la alcaldía de Medellín invitando, óigase bien, me da hasta pena repetirlo, invitando a un encuentro con los brujos, chamanes, prostitutas y aborteras. Pagado ese aviso por la Secretaría de Cultura del municipio. ¿A qué cultura se referirá este alcalde? Apenas se posesionó, lo primero que hizo fue llevar las manifestaciones callejeras hasta el poblado y a que causaran daños a los ricos. Y se metieron al Hotel Dan, que es un hotel de 5 estrellas, a hacerle daños. Y entonces ahí fue cuando dijo que eso se arreglaba con pinturita. De manera que eso responde también, para que nos vamos un poquitico centrando en el tema, en un proceso que está viviendo Colombia y que la gente ignora o pretende ignorar, que es el proceso de desmoralización del país. Nosotros no podemos gobernar sino sujetos a valores éticos. Usted no puede gobernar un país
si no tiene criterios éticos para gobernar. Los programas, cada uno individualmente considerados, son accidentales, mientras usted tenga un criterio de respeto a los valores espirituales y tradicionales, que es lo que no ha habido en Colombia en los últimos 10 años. O sea, los 8 años de Santos y los 2 de Duque. Entonces, mientras usted no tenga una línea de conducta ceñida a esos valores espirituales, usted está perdido en su gestión administrativa. Cuando hablamos del comunismo, necesariamente tenemos que referirnos a la familia. Yo le pregunto a usted y a muchos televidentes que son amigos de la historia, ¿por qué razón el comunismo pegó en Cuba, pegó en Venezuela, pegó en muchos países latinoamericanos que tienen el mismo origen étnico que nosotros y no ha pegado en Colombia a pesar de los pesares? Pues no ha pegado en Colombia porque aquí ha habido un bastión, un dique contra el comunismo que se llama la familia. Nosotros desde niños, cuando nuestra madre nos enseñaba y nos criaba, siempre nos inculcaba valores espirituales, valores cristianos, valores de respeto al prójimo, valores de respeto a las instituciones, valores de respeto a la ley. Eso está por encima de los intereses del Estado y está por encima de los intereses de grupo y está por encima de los intereses personales. Por eso en Colombia no ha pegado el comunismo, porque en el fondo de los colombianos, sean pobres, ricos o de clase media, existen esos valores inculcados, la semilla que nos inculcaron nuestras madres. Por eso el comunismo, no solamente en Colombia, sino a nivel universal, está atacando la institución de la familia tradicional. ¿Y cómo la ataca? Por diferentes vías. Por la ideología de género. En estos días publiqué yo en nuestra página la portada de la cartilla de género que el presidente Duque está distribuyendo en todas las instituciones educativas del Estado. ¿Cómo es posible que en plena democracia, que en pleno gobierno de un presidente que llevamos nosotros los de derecha, los de centro, los conservadores al poder, se esté distribuyendo a los alumnos esa malévola y materialista idea de la idea de género? Pues se está haciendo con una cartilla, que ahí está el retrato en nuestro portal para que la vean. Y está firmada, en primer lugar, por la ministra de Justicia, la primera ministra de Justicia que tuvo Duque, la señora Borrero. De manera que, ¿en qué país vivimos, mi querido Josué? En un país que va de cabeza hacia el socialismo. Aquí se perdieron los valores. Ahora hay una cosa que llama el relativismo. Ya los valores no tienen principio ni tienen fin, sino que se cambian por otras ideas que dicen que son ahora las modernas. Es que esa ideología se la inventó el señor Antonio Gramsci en Italia, cuando detectó que ya no se podía hablar de comunismo porque el comunismo había fracasado en todo el mundo. ¿Cómo le iban a hablar a la gente de que se volviera comunista si no tenían un solo país en el mundo para mostrar? En toda parte el comunismo no había dejado sino miseria y muerte. Entonces Gramsci dijo, no podemos hablar de comunismo, hablemos de progresismo, hablemos de ideas alternativas, hablemos de partidos verdes, hablemos de medioambientalistas, hablemos de feminismo, hablemos de la igualdad de los géneros. Pero no hablemos de comunismo porque estaríamos perdidos. Eso es lo que ocurre en Colombia. Ahora el señor Petro, el señor Fajardo y la señora Claudia López nos están metiendo por ojos y oídos las ideas disque progresistas o alternativas o de la Colombia humana, que no es sino comunismo, es el mismo comunismo de siempre. En Antioquia hay un dicho muy popular que dice, es la misma perra con distinta guasca. Entonces, no nos dejemos engañar, mis queridos colombianos. Unámonos por encima de los partidos.
Unámonos por encima de esas empresas electorales que cada cuatro años se arman para llevar a fulano de tal al Congreso. No, unámonos y convirtamos las elecciones del 2022 del Congreso en un verdadero plebiscito. Votemos por los candidatos que estén dispuestos a reconstruir el país, es decir, por Alianza Reconstrucción Colombia. Y votemos para la presidencia también por Alianza Reconstrucción Colombia, que me ha dado ese encargo. Yo me comprometo a poner en marcha esas reformas. Si usted repasa, mi querido Josué y mis queridos amigos, si ustedes repasan los artículos, las entrevistas de los que hasta ahora figuran como candidatos, no encuentran una sola propuesta, un solo compromiso en el sentido de cambiar el país. Simplemente se quedan en el diagnóstico. Dicen, yo soy pro vida, pero aceptan el aborto. Que el que la hace la paga, pero aceptan el terrorismo. O sea, dicen lo que es políticamente correcto, pero no se comprometen a cambiar nada. Nosotros sí nos comprometemos a cambiarlo y tenemos la forma de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer de entrada? Vamos a hacer 6 cambios. Primero, vamos a rescatar el robo del plebiscito, porque aquí le robaron al pueblo soberano esa decisión. En segundo lugar, vamos a modificar la justicia para llevar jueces imparciales, honestos y capaces. Tercero, vamos a acabar con el narcotráfico, pero lo primero que hay que hacer es fumigar y hay que bombardear los campamentos y hay que extinguir el dominio de los bienes ilícitos y hay que perseguir a los capos, sean de la guerrilla o no. Cuarto, vamos a defender la familia, porque ese es el dique contra el comunismo. Vamos a derogar esa ideología de género que ya está no solamente en el Acuerdo de La Habana, sino en 2 decretos que firmó el señor Juan Manuel Santos antes de entregar el poder. Y vamos a eliminar el aborto, que es simplemente la masacre de una cantidad de seres vivos en el vientre materno. Y por último, vamos a darle una solución creativa, una solución humana a la crisis generada por la pandemia. ¿Cuál es la solución creativa y humana? Pensemos primero en los más pobres. Hay que poner todos los recursos del Estado, llámese nación, departamento o municipio, al servicio de una empresa que es crear empleo digno, no empleo informal, no el rebusque. El 48% de los trabajadores de Colombia, o sea, casi la mitad de los trabajadores de Colombia, son informales. ¿Qué esperanza para un país que la economía esté en poder del rebusque? Bueno, pues vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de esa empresa que es crear empleo digno. Y hay que meterle la mano al Estado. Nosotros no podemos seguir sosteniendo ese mastodonte que se llama el Estado, que lo creció Santos multiplicando la burocracia. Después lo creció el Acuerdo de La Habana, creando multitud de organismos, oficinas, comisiones y una cantidad de entes llenos de burócratas. Y lo sigue creciendo el señor Duque, que sigue aumentando la nómina burocrática sin saber o sin reconocer que estamos en medio de una crisis económica. Para él la solución es muy simple: endeudémonos hasta el infinito y creemos más impuestos en la reforma tributaria que está preparando con el señor Carrasquilla. Nosotros no vamos a hacer ni reforma tributaria ni vamos a seguir endeudando al país. Nuestra solución es más creativa. Vamos a convertir el Estado en un Estado pequeño. Vaya usted a Suecia o a esos países nórdicos, donde los empleados no tienen carros oficiales, ni tienen guardaespaldas, y viven en modestos apartamentos. La gente los empleados no viven a toda hora en aviones haciendo viajes internacionales. No, señor, tenemos que reducir el tamaño y los costos del Estado, porque eso lo pagamos nosotros del bolsillo nuestro. Entonces, con ese dinero que nos ahorramos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear empleo, vamos a hacer obras de infraestructura que generen empleo, vamos a crear empresas comunitarias que las patrocine el Estado, no solamente la nación, sino el municipio, el departamento y la nación. Mire, aquí hubo un programa en el cual participé yo
hace muchísimos años, que se llamaba el Fondo de Caminos Vecinales. Entonces se hacían pequeñas carreteritas a pico y placa. Se hacían pequeñas carreteritas que le daban salida a los productos campesinos de la vereda a la plaza del pueblo. ¿Y quién financiaba eso? Una tercera parte la financiaba la nación, otra tercera parte el departamento y otra tercera parte el municipio. Pero además de eso, la acción comunal de la vereda participaba con sus trabajos en los días festivos. Entonces, con poco dinero se hacía mucho trabajo. Hay que tener ideas creativas, no las ideas del señor Carrasquilla, que es seguir endeudando al país y crear una nueva reforma tributaria. Votemos por Alianza Reconstrucción Colombia y les prometo que salimos de la crisis sin endeudarnos y sin poner más impuestos. Doctor, magistral nuevamente, como tú nos enseñas, por qué tienes un verdadero plan, una estrategia y una idea para presentarle a los colombianos, y esperamos que nos puedan ayudar y que realmente entiendan de que en Colombia no hay un partido de derecha, pero que en este momento históricamente sí lo hay. Que hemos existido muchos hombres de la derecha que de una u otra manera no hemos entrado a ciertos ámbitos porque estamos dedicados exclusivamente a esos principios fundamentales de Dios, patria y familia, y que muchos, como el caso suyo, doctor, usted incluso llegó a gobernador de Antioquia y ha ocupado grandes cargos. Usted no es un neófito y no es una persona recién aparecida. Voy a comentarle algo que es sumamente delicado, de lo cual creo que tengo la opinión suficiente para decirlo, para no salirnos del contexto de Antioquia inicialmente. Usted mismo lo ha enseñado, doctor Luis Alfonso, los izquierdistas y los comunistas van acomodando sus fichas para luego orquestar y asestar esa puñalada a la democracia, como ya sucede en Venezuela, que es lamentable, como todo el mundo sabe que en Venezuela hay delitos de lesa humanidad o creados por la mafia del narcotráfico de los soles, y todo el mundo sigue como si nada. Y Colombia se sigue llenando de lo que yo considero un proceso más peligroso que el de Siria, es el de Venezuela. Si Siria tiene un proceso de 6 millones de exiliados, definitivamente Venezuela hace mucho rato pasó de los 6 millones. Y esas personas que tienen todo el derecho de salir adelante, volvemos al punto inicial, son los hijos y son el resultado de esos maniáticos que dejaron pervertir y prostituir su constitución y su legado desde 1999 en Venezuela. Creo que son culpables, pero tal vez nosotros estamos a tiempo de no ser culpables y de hacer algo por Colombia. Y desde Antioquia empieza esa fuerza con usted, doctor Luis Alfonso, como candidato presidencial. Yo tengo el honor de conocer a un señor que se llama José Gerardo Acevedo. José Gerardo Acevedo es el secretario de Seguridad de Medellín. Ese caballero, yo tuve el honor de conocerlo cuando yo tenía 18 años. Y él fue prácticamente instructor de carabineros en la escuela Alejandro Gutiérrez en Manizales. Doctor, usted no se imagina la tristeza en mi corazón. Te lo digo como carabinero, se lo digo como colombiano, se lo digo desde mi sangre arriera, de que un hombre que nos habló a nosotros de integridad, de justicia, de valores como institucionalmente nos enseñaron los carabineros, y que literalmente nos haya engañado a todos y hoy sea la ficha de el señor alcalde de Medellín, desde la Secretaría de Seguridad. Y traigo a colación el ejemplo del señor general en retiro, José Gerardo Acevedo,
porque me queda claro que este es uno de esos que han sido infiltrados durante años, que son los que llegan a generales. Eso me queda claro entonces de que los que no eran izquierdistas ni que no tenían esa sangre marxista en su ser, entonces los echan de capitanes, los echan de mayores. Personas como usted, doctor, que tiene ideas claras para llegar a la presidencia de Colombia, estamos navegando contra la corriente, pero que tenemos una fe grande en Dios, en esa sabiduría que es un don entregado a los hombres como tal. Y definitivamente para mí es lamentable, como carabinero de Colombia, darme cuenta que tal vez un hombre que para mí fue un padre carabinero sea una de las fichas del sodomita alcalde de Medellín. ¿Cómo vamos a hablar de seguridad, general Acevedo, si durante años usted me enseñó integridad y bravura y hoy usted es un arrodillado marxista que está apuñalando lo más sagrado de Medellín, la misma tranquilidad de la ciudadanía? Doctor Luis Alfonso, ingresar al centro de Medellín, como bien lo ha venido haciendo los reportajes de Luis Emilio Arboleda, que muchos se han dado cuenta en Colombia y en el mundo, que literalmente el centro de Medellín es Vietnam. Nos estamos dando cuenta, doctor Luis Alfonso, que los delincuentes utilizan armas de todo calibre, pero generales como estos, que son el secretario de Seguridad, le destruye la vida a quién sabe cuántas familias de Antioquia que han tenido que llorar a sus seres queridos. ¿Qué seguridad existe? Doctor Luis Alfonso García Carmona, candidato a presidente de Colombia 2022-2026. ¿Qué seguridad nos puede entregar a nosotros un izquierdista? Yo apoyo a mis fuerzas militares. Yo no apoyo a los izquierdistas porque los izquierdistas no pueden ofrecer seguridad. Solo ofrecen miseria, hambre y muerte. Doctor Luis Alfonso, desde su visión como paisa antioqueño, ¿cuál sería la solución próxima? Bueno, en materia de seguridad tenemos que referirnos no solamente a Medellín, sino que el problema se repite a lo largo y ancho del territorio nacional. El 40% del territorio patrio está en poder de lo que ahora llaman disidencias de las FARC, aun cuando yo nunca he visto que los dirigentes de las FARC las hayan condenado como disidentes, o sea que son el brazo armado de los que están allá sentados en el Congreso. En segundo lugar, los del ELN, que estaban terminados prácticamente en el momento en que salió Álvaro Uribe de la presidencia. Y en tercer lugar, los carteles mexicanos de la droga. Ellos dominan el 40% del territorio patrio, especialmente en las áreas fronterizas y en las que están todos los grandes cultivos de cocaína. Entonces, eso por un lado. Por el otro, anteriormente veíamos que la inseguridad estaba lejos de los centros urbanos. Ahora, como usted lo dice, Vietnam se apoderó de las ciudades. Bogotá es una de las ciudades más peligrosas del mundo entero. Dicho pues por los analistas internacionales. Lo mismo Medellín, Cali, Barranquilla. Todos los alcaldes se quejan de que los centros de las ciudades se convirtieron en un nido de ampones, del minitráfico de cocaína. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que hay que hacer es lo más sencillo. Aplíquese la Constitución y la ley, que ordena al presidente de la República mantener el orden público en todo el territorio nacional y dirigir como comandante a las fuerzas militares y de policía. Lo primero es aplicar eso. Segundo, usted tiene que moralizar y promover las fuerzas armadas de este país que han sido prácticamente desmanteladas.
por el presidente Santos y luego por el presidente Duque. ¿Y cómo la han desmantelado? Han acabado con su presupuesto, han reducido el pie de fuerza, no han vuelto ni siquiera a modernizar sus equipos. Los tienen en poder de la Justicia Especial de Paz, porque tienen que ir allá a confesar delitos que no han cometido para que no los metan de por vida a la cárcel. Entonces hay que darle un apoyo jurídico y moral a las fuerzas militares. Lo primero que hay que hacer es levantar la moral del soldado y del policía y levantar el bienestar de esos héroes de la patria, el bienestar suyo y de sus familias. Si una persona está dándole la vida y la integridad al país, el país tiene que corresponderle. ¿Cómo? Dándole bienestar a él, a su familia, y dándole seguridad jurídica para que lo defiendan de todos los ataques de la izquierda que se empeña en desmoralizarlo a través de la complicidad de los jueces. Entonces, ese es uno de los puntos claves de mi gobierno. Vamos a fortalecer las fuerzas militares y de policía, vamos a aplicar la ley, vamos a ejercer el mando. Es que eso no se puede negociar. No se puede hacer lo que hizo el presidente Duque, de que el año pasado apenas empezaron las protestas callejeras, delegó el mantenimiento del orden público en unos alcaldes izquierdistas. Hágame el favor. Lo que hay que hacer es ejercer el mando desde la presidencia. Aquí se prohíben todas manifestaciones que contengan actos de violencia. Se prohíben manifestaciones de personas embosadas con máscaras. Se prohíbe el porte de explosivos, como allá en todas las manifestaciones que llevan cócteles Molotov. Hágame el favor. Lo primero que necesita este país es autoridad. Y eso es lo que clama la gente. Mire, a nosotros nos llegan a diario muchos mensajes diciendo, ¿por qué no le escribe al presidente Duque para que declare la conmoción interior? Yo siempre les contesto, mire, yo no pierdo el tiempo en eso. Él no lo va a hacer. Yo lo voy a hacer cuando me elijan ustedes. Pero ¿para qué vamos a perder el tiempo si el presidente Duque está en otro cuento? La gente dice, no, que fue un infiltrado, que esto y lo demás allá. No, yo considero que el presidente Duque tiene una formación muy diferente a la de nosotros. ¿Cuál es la formación de él? Él era un becario de George Soros. Tiene la formación del nuevo orden mundial y lo ha demostrado. Es un político de proizquierda. Si no es izquierdista, es proizquierda. ¿Por qué razón? Se ha dedicado a cumplir estrictamente el acuerdo de La Habana sin exigir nada a cambio a los guerrilleros. Es que hay un principio universal del derecho que dice el incumplimiento de una de las partes exonera a la otra del cumplimiento de sus obligaciones. ¿Por qué el Estado tiene que cumplir y los guerrilleros no cumplen ni en la entrega de los secuestrados, ni en la entrega de los menores, ni en la entrega de las armas, ni en la entrega de los bienes, ni en la entrega de las rutas del narcotráfico? ¿Por qué razón? Entonces es una ley del embudo. Pues yo, señores colombianos, yo no me trago ese sapo. Yo llego a la presidencia y lo primero que hago es eliminar el acuerdo final de La Habana. Excelente. Doctor, hay algo asqueroso. ¿Cómo es posible que todo el mundo sabe que Santrich, fuera de ser un narcoterrorista y un criminal de lesa humanidad, no hay una sola investigación contra todos los que lo ayudaron a escapar? Ni contra el senador Cepeda, ni contra cada uno de los abogados y tinterillos que participaron en esto. Hay que cambiar toda la administración de justicia. Mire, exactamente. Hoy nomás me sorprendí yo, bueno, ya no me sorprendo de nada, pero sí me causó mucho escozor e indignación leer unas declaraciones del señor presidente Duque que dice que el problema no es acabar con la JEP, no, que lo que hay que hacer es fortalecerla y conducirla por el camino del bien. ¿Cómo así? Entonces eso no fue lo que él dijo en la campaña. Entonces, eso se llama estafar. Eso se llama estafar, engañar. Los engañó a todos. Léanse las declaraciones de hoy, por allá en un municipio que se llama Llano Grande, diciendo que había que fortalecer a la JEP.
Entonces, ¿en qué estamos? No me pidan a mis amigos, a los que yo llamo a mis queridos corresponsales, no me pidan más que hable con el señor Duque, que eso es perder el tiempo. Yo me dedicaré a pulir mis propuestas de gobierno. Yo tengo argumentos jurídicos, tengo 5 argumentos jurídicos para terminar con el Acuerdo de La Habana. ¿Cuáles son? No los podemos decir al aire, pero Okay. sí les puedo adelantar lo siguiente. Les puedo adelantar estas ideas. En primer lugar, el presidente Santos no estaba autorizado para suscribir el Pacto de La Habana, porque el pueblo soberano no lo había autorizado. Y el Acuerdo de La Habana es un contrato bilateral, en donde las partes tienen que estar autorizadas para firmarlo. Segundo, lo que le acabé de decir ahora, el incumplimiento de una de las partes exonera a la otra de cumplir sus obligaciones. Entonces, ¿por qué voy a seguir yo cumpliendo un acuerdo si ellos no han cumplido la parte de ellos? Tercero, una simple proposición del Congreso no puede suplantar la decisión soberana del pueblo en el plebiscito, que fue lo que ocurrió cuando los amigos de Santos, mediante una proposición, dijeron que ellos le daban la refrendación al acuerdo que el pueblo le había negado. Y después vienen los prevaricadores magistrados de la Corte Constitucional y dijeron, palabra más, palabra menos, que era que el proceso no terminaba en el plebiscito, que podía continuar en el Congreso. Entonces, ¿para qué convocaron el plebiscito si el Congreso podía eliminar lo que dijera la gente en la consulta? De manera que tengo muchísimos argumentos. Lo que falta es una cosa, voluntad política, que es lo que ha faltado. Y nosotros la tenemos de sobra. Y tenemos gente de sobra que hace parte de Reconstrucción Colombia y que estamos con usted, doctor Luis Alfonso García. Josué, pero yo le quiero interrumpir para lo siguiente. Mire, nosotros hemos empezado este año, durante la pandemia, con estas dificultades, a promover estas ideas. Hasta ahora no ha llegado una sola respuesta que diga que estamos equivocados. Todo el mundo nos dice, eso es lo que hay que hacer en el país. ¿Cuál es nuestro reto, nuestro desafío? Es hacer que 10 o 20 o 30 millones de colombianos conozcan este mensaje y lo apoyen. Lo estamos haciendo con las uñas, porque no tenemos las capacidades económicas que tiene Petro o Fajardo. Pero vamos a hacer. Plata que se han robado de nosotros, ¿no? Pues sí, y con la plata de las FARC también. Sí. Y la plata de la corrupción. Ahí están las bolsas de dinero de Petro que nadie ha explicado de dónde viene. Entonces, nosotros tenemos optimismo por lo siguiente. Tenemos 3 factores a nuestro favor. Primero, porque sabemos que nuestras propuestas son las que el país necesita. Es lo que el país necesita para salvarse de esta amenaza de la izquierda. Primero. Segundo, porque el pueblo colombiano en su mayoría es bueno. Y aquí la gente ha salido, lo que yo llamo las mayorías silenciosas de este país, han salido a defenderlo a cambio de nada, espontáneamente, como cuando salimos a votar no en el plebiscito, sin recibir ni siquiera un peso para un almuerzo. En cambio, los del sí tenían todo el engranaje burocrático y económico para hacerlo. Y tercero, porque tenemos el apoyo de la voluntad divina. Qué bien. Hay puntos claves en todo esto, mi querido doctor, y quiero darle un contexto muy mediático a este conversatorio. Y voy a utilizar una publicación de otra cibernauta que se llama Vanessa Vallejo. Los más ricos, los empresarios, pueden irse en cualquier momento del país. Tienen el conocimiento, los contactos y la experiencia para empezar su vida en otro lugar lejos del socialismo. Esa es la gente más pobre, la que queda atrapada en el infierno socialista. Así es que, queridos colombianos, ustedes hoy han escuchado
al doctor Luis Alfonso García Carmona, candidato presidencial de la verdadera derecha colombiana, de un partido que ustedes irán conociendo poco a poco porque nos hemos ido encargando de que ustedes lo vayan conociendo en sus escritos, en las publicaciones de la derecha nacionalista de Colombia, de que existe una idea de reconstruir a Colombia. Esa idea ha sido creada por el doctor Luis Alfonso García Carmona, un hombre que ha sido curtido por los años al servicio público. No es un recién aparecido y es un hombre muy conocido en Antioquia. Yo lo único que tengo para decirles como líder anticomunista a nivel latinoamericano es que el comunismo no le importa si tú eres rico, no importa si tú eres pobre, no le importa si tú eres buena persona o mala persona. Al comunismo lo único que le importa es quedarse y establecerte como tal, no irse. Para un ejemplo está Cuba, que desde 1969 hasta hoy no han podido. Venezuela, desde 1999. ¿Qué decir de Nicaragua? El caso colombiano es más tétrico, porque durante más de 50 años, toda clase de travesti ideológico ha llegado a ser presidente. Incluso, actualmente, el señor Duque hace gala de ese travestismo y hoy le ha pintado la cara a Colombia. ¿Hasta qué lugar vamos a seguir, doctor Luis Alfonso y colombianos? Doctor Luis Alfonso, si usted llega a contar con el apoyo de los colombianos, que sé que será en gran mayoría, ¿usted permitiría que el ciudadano de bien pueda volver a tener el uso de las armas, porte y tenencia de armas? Que hasta este momento el primer paso del comunista, del gobernante comunista, es quitarle la posibilidad de defensa al ciudadano. Es que aquí en Colombia los únicos que tienen derecho a portar armas son los bandidos. En cambio, el ciudadano honesto tiene que estar a merced de ellos. No, yo soy partidario de armar la gente sana de este país. Claro que con las medidas de rigor, de que se comprueba que no tiene antecedentes y que puede ser responsable en el manejo de un arma de fuego. Pero yo soy partidario de armar a la población civil. Doctor Luis Alfonso, para nuestros amigos de Cruzada en Medellín y a todos esos valientes colombianos que creen en Dios, católicos, cristianos, adventistas y todo aquel que gracias a esa enseñanza maravillosa de ese carpintero Galileo que nos ha enseñado que tenemos que ser responsables, porque él fue responsable también con su pueblo. ¿Cuál es el mensaje para ese pueblo católico y cristiano colombiano de parte suya, doctor Luis Alfonso? Mire, el mensaje de Alianza Reconstrucción Colombia y mío como candidato de este movimiento a la presidencia de la República es que nos acompañen a restaurar moralmente al país. El país ha venido en un degradamiento moral desde la época de la firma del Acuerdo de La Habana y en la época de la implementación de estos acuerdos. Mire lo que pasa con la familia a merced de los alcaldes que están promoviendo con el dinero nuestro la ideología de género. Mire la impotencia de los ciudadanos que no pueden ni siquiera trasladarse a sus puestos de trabajo o a sus vueltas particulares porque hay una manifestación de la izquierda patrocinada por los alcaldes. Mire la situación de los campesinos y agricultores y ganaderos de este país todavía sometidos a la vacuna, o sea, a la extorsión, después de que llevamos ya 4 años de firmar el Acuerdo de La Habana y todavía siguen estos bandidos delinquiendo en igual forma. ¿Para qué sirvió el Acuerdo de La Habana si el crimen sigue imponiéndose en este país? ¿Para qué sirvió el Acuerdo de La Habana si no para llevar premiados a sus cabecillas al Congreso? ¿Para qué sirvió el Acuerdo de La Habana si no fue para garantizar la impunidad de los criminales más crueles de la historia colombiana? ¿Para qué sirvió el Acuerdo de La Habana si no fue para montar un gobierno de transición como el que tenemos en este momento, que permite que lleguemos
con la cabeza gacha a que llegue el socialismo y se apodere de este país. Yo los invito a que nos acompañen, pero efectivamente, yo no necesito sino 300 líderes como Josué, 300 líderes. Yo me comprometo que con 300 líderes nosotros cambiamos el país, con una mentalidad de derecha que está escrita, porque nosotros todo lo que hacemos y lo que decimos está escrito porque es un compromiso. Eso lo vamos a hacer. Necesito 300 líderes como los guerreros de Esparta, que con 300 líderes detuvieron al ejército más grande de la historia, al ejército persa. Yo con 300 líderes me comprometo a reconstruir moral, económica, política y físicamente al país. No hay mucho más que decir, muchachos. La puerta está abierta. En la derecha nacionalista de Colombia durante estos 4 años, incluso dentro del Comité Cívico Nacional y el Comité Cívico de Cali, que es el primer comité cívico que existe en Colombia, a lo largo de este último año y de los anteriores que venimos con la derecha nacionalista, siempre nos han dicho, quiero hacer parte. Nosotros no habríamos abierto la puerta hasta este momento, así que las inscripciones están ahora. Todo se va a direccionar desde Medellín. Ya ustedes conocen al doctor Luis Alfonso García Carmona, seguirán conociendo sus escritos porque lo seguiremos haciendo semanalmente. Y recuerden que una nación se pierde porque quienes dicen amarla no hacen nada por defenderla. Gracias por haber estado en la derecha nacionalista de Colombia, doctor Luis Alfonso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos enseñado y su mensaje para Colombia. Ha sido un placer estar con ustedes. Los espero en esta lucha de 1 año que tenemos para conquistar el poder. Es por Colombia. El momento es ahora. Derecha Nacionalista de Colombia, vamos de frente con el plan de reconstrucción nacional, con el doctor Luis Alfonso García Carmona como presidente de Colombia 2022-2026. Dios salve a Colombia. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos acompañe. Buen día. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.